Hola, soy Andrés Bellido y te doy la bienvenida a Papá y Pediatra, un espacio seguro donde se hablará de temas cruciales de la crianza, desde la perspectiva profesional, pero sobre todo desde la mirada como padres. Acompáñame en este espacio, tu espacio. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Papá y Pediatra, y el día de hoy tenemos invitado a Jaime Bravo, con el quien estaremos hablando la economía de la tranquilidad y cómo tener una familia con menos estrés. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. Un placer tenerte acá. Andrés, buen día, un gusto estar contigo. Muchas gracias y un saludo a toda la gente que te sigue. Muchísimas gracias, y te puedes presentar, por favor, para que te conozcamos. Claro que sí, soy Jaime Bravo, soy máster en administración de empresas. Tengo más de 25 años de experiencia en mercados financieros, es mi especialidad el tema de las finanzas. He podido trabajar como director, consultor, síndico, gerente general, gerente en línea de diferentes empresas, fundamentalmente el sistema financiero, y la idea es poder coadyuvar a las personas para que tengan en cuenta las finanzas como parte importante de su día a día, de su rutina, y que no se convierta, como vamos a ver, en un estrés. Así es lo que hablábamos antes de empezar en las cámaras. Junio se celebraba la concientización de la salud mental masculina, y yo creo que a cualquier edad el tema económico es un estrés en ambos géneros, pero si nos hacemos un poco más enfáticos en el tema masculino, en la imagen del padre como proveedor y como cabeza de familia, no va a dejar de ser un estrés, ¿no? ¿Cómo tú planteas ese enfoque? Definitivamente sí. Y es bueno que existe un mes para tratar el estrés, la ansiedad. Son temas que a veces no los tomamos en cuenta, pero afectan nuestro día a día. Nosotros tratamos de asumir el mismo de diferentes formas, ya sea abstrayéndonos, tratando de canalizarlo por la vía del deporte, disparándolo directamente a las personas responsables de nuestro estrés, pero no deja de afectarnos y generarnos una especie de trauma de largo plazo por las funciones químicas del cuerpo. Cada que estamos ante una situación de peligro, de riesgo, que pueden ser las finanzas, hoy en día generamos noradrenalina. A partir de esa generación que se acumula en el cuerpo, no se desecha, nuestra vida comienza a tener o ansiedad o estrés, dependiendo en qué momento del tiempo esté nuestra imaginación. Y comparto tu visión plenamente. Más allá de las formas actuales, el hombre sigue manteniendo en el lado occidental del mundo un rol predominante, y sobre todo en América Latina y muy particularmente en Bolivia. Entonces sí es un motivo de estrés, de ansiedad que vivimos todos los días. Así es una realidad que en el día a día nos toca. La ansiedad, yo creo que es un exceso de futuro. Exacto. Entonces eso yo creo que a determinada edad lo empiezas a sentir más, y más en esas familias que están empezando a crecer, planificando tener hijos, o parejas que están empezando a proyectarse un matrimonio, y todo siempre va a partir sobre la base de la economía. Entonces, ¿cómo tú podrías recomendar o cómo tú podrías aconsejar desde tu punto de vista y experiencia financiera en una pareja de recién casados cómo organizar las finanzas? Eso es importante porque a veces tenemos demasiada preocupación por todo lo que está alrededor y no le damos tanta importancia a las finanzas por dos motivos. Primero, nos cuesta asumir la realidad, asumir cómo estamos financieramente. Vivimos en una sociedad del inmediatismo, del éxito, donde las redes sociales prácticamente te muestran la mejor imagen que una persona, una familia quiere mostrar. No necesariamente responde a la realidad, hay muchas cosas por detrás, pero es la imagen que queda y es la imagen que tú quieres tener. Todos idealizamos, hombres, mujeres, una familia ideal, una familia de larga duración, donde les damos a nuestros hijos mejores y mayores oportunidades de las que hemos tenido, y dejamos de lado lo más importante: cómo vamos a lograr eso. Y el cómo es fundamental a partir de un sinceramiento que no pasa simplemente por anotar un presupuesto, decir estos son mis ingresos, estos son mis gastos, esto para el ahorro, ya sea que le des prioridad o no, sino qué objetivo tienes como familia. Tu objetivo es generar mejor educación para tus hijos, para la familia que vas a tener, mejor posicionamiento financiero, una familia que disfrute de viajes, porque al final el dinero no debiera ser un objetivo en sí mismo, pero es trascendental y fundamental para cumplir todos los objetivos que tú quieres. Tenemos que dejar de satanizar al dinero. Se lo ha puesto por la formación, en algunos casos religiosa, que desde mi punto no es correcta. Si tú lees la Biblia, entre paréntesis, el libro de los Proverbios, es un libro de prosperidad. Exacto. Que te dice cómo tienes que administrar tus recursos, cómo tienes que multiplicarlos, y que en realidad el hecho de no hacerlo hasta puede ser considerado un pecado porque estás haciendo de lado algo que Dios te ha provisto. Pero creo que ahí el cambio tiene que ser muy grande y ver que el dinero no es tu enemigo, que el dinero no es malo,
malo, que la gente que tiene dinero no es que se ha aprovechado de alguien, sino que puede ser un modelo que tú puedes seguir en un constructo de disciplina financiera. Así como tienes disciplina para hacer ejercicios, para mejorar en un instrumento musical o cualquier habilidad que tú tengas en la vida, lo mismo ocurre con las finanzas. Vas construyendo de a poco una disciplina, pero en función a un objetivo que tienes que plantearlo como pareja, no de forma individual. Yo como hombre puedo tener una visión muy clara, la mujer también, pero tienen que llegar a Un un conjunto. objetivo común. Has tocado muchos temas importantes, muchas frases súper importantes que seguramente estaban dentro de lo planificado en la charla. Y quiero empezar con lo que decías, a veces queremos cumplirles a nuestros hijos, darles lo que nosotros no hemos tenido de niños o en nuestra infancia, y ahí a veces nos dispersamos del objetivo real y nos distraemos un poco de nuestro deber como padres. ¿Cómo tú podrías ayudar a los padres a que puedan diferenciar entre esa vida de presión social, o sea, que los hijos tengan lo que la sociedad quiere que tengan o los demás tienen, y lo que realmente son las necesidades? ¿Cómo podríamos ayudar a los papás a buscar un equilibrio? Porque bueno, como papá siempre buscas dar los gustos, ¿no? Pero buscar un equilibrio importante. Así es, y en general no quieres generar traumas a tus hijos, ¿no? A veces queremos ponerlos en un mejor colegio porque eso implica una mejor educación, pero en Bolivia el sistema privado pesa más que el público. En otros países el público es lo mejor Es en mejor. realidad que hay, porque eso te garantiza ingreso a las mejores universidades. En Bolivia ocurre a la inversa. Entonces los colegios privados, los mejores por lo general son más caros. ¿Y eso qué quiere decir? Que un porcentaje de las familias, no sé si todas, tiene una mejor situación económica. Y ahí creo que lo que se necesita nuevamente es el toque de realidad y diferenciar lo que es necesidad de lo que es deseo. Una cosa es un deseo, yo quiero tener, no sé, mis amigos tienen el último celular, quiero tener el mismo, pero el padre se está matando y tiene lo mínimo para pagar las pensiones y el resto para los gastos básicos, alquiler, transporte, alimentación, que son fundamentales, pero quiere darle una mejor vida al hijo. Entonces ahí tenemos dos aspectos fundamentales. Uno, que es muy complejo cuando eres joven, porque además los niños tienden a ser demasiado honestos y a veces esa honestidad cae en maldad. Comienza a haber un tema del bullying y otros que, bueno, ya los especialistas conocen. Y hay un bullying que no es el más visto, que es el de los recursos económicos. A veces no lo hacen con mala intención. No creo que los niños sean malos per se. O algunos tal vez sí, pero, Algunos quizás, no pero sabemos. claro, en general te hacen sentir mal. Yo tengo esto y tú no tienes. Claro. Entonces las personas comienzan a generar un complejo y los padres, en el afán de evitar que existan esos complejos, comienzan a maladministrar su situación financiera. Dinero que tiene reservado para otro fin, puede ser alimentación, puede ser pago de hipotecas, deudas y otros, comienzan a aplicarlo, a utilizarlo en estos gustos que en general no son una necesidad, son un deseo, básicamente es un gusto que tiene el niño y para que no se sienta mal dentro de ese esquema. Algunos se endeudan, que es peor todavía, utilizas tarjetas de crédito, accedes a créditos de consumo y lo que estás generando son dos aspectos. Primero, que el niño no entienda que asumir la realidad de lo que uno hace probablemente es más valioso en el largo plazo que tener los mismos objetos que tiene alguien que tiene diferentes posibilidades económicas. Y a partir de ello, ¿qué creas? Una persona que no es consciente de lo que cuesta obtener los recursos, de cuánto cuesta que se gane ello. Entonces creo que eso hay que ligarlo con un tema de educación financiera, de que toda la familia esté consciente del sacrificio que se está haciendo y que al niño se lo fortalezca no solo en temas de personalidad, sino de carácter, que es fundamental. Eso es muy importante, ¿no? No caer en los errores financieros, esas fugas, esos goteos, esos sangrados mínimos que a veces decimos, es una salida a comer o es una al cine, un gustito, pero que si vas sumando a lo largo del mes, pesan y es un monto que llega a ser algo de lo que más habías planificado. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has podido identificar, tanto en jóvenes que están empezando a trabajar, están empezando a ganar sus primeros pesos y ya se sienten dueños del mundo, y errores también en estas familias que no están teniendo un orden y una educación financiera? En general es la falta de un objetivo largo en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener muy claras las etapas de mi vida futuro. Cuando eres adolescente tal vez no lo puedes enfocar bien porque adoleces justamente de muchos temas, pero ya cuando eres joven y has tenido una formación adecuada en temas financieros, ya puedes comenzar a proyectar un futuro. Desde cuándo deberías casarte, cuándo deberías asumir la decisión de tener una familia, qué condiciones son las fundamentales, debería tener un techo propio,
propio, una estabilidad laboral. Ambos deberíamos trabajar, ambos cónyuges, lo más probable es que sí, por las condiciones que existen en el mundo y en Bolivia particularmente. Probablemente esa es una buena decisión, ver qué nivel de preparación o formación necesitas para el trabajo que puedes desempeñar. Buscar fundamentalmente ingresos extras que pueden convertirse en el largo plazo en tu ingreso principal, y eso depende mucho del nivel de educación que tú tengas. Si te has formado para trabajar de dependiente, bueno, dar al máximo, tratar de buscar ascender. Escalar, ¿no? A escalar. Y segundo, yo creo que sí o sí en Bolivia necesitamos generar una fuente adicional de recursos. Y esto parte de tus talentos, de las posibilidades que tú has tenido de generar conocimiento, tema de redes sociales, por ejemplo, que tiene un gran impacto a nivel mundial. El otro día veía la historia de un amigo Jorge Luna, que no lo había visto hasta hace unos días, de un programa, no sé si puedo decir la palabra, pero se llama Hablando Huevadas el programa peruano, que comenzó a generar ingresos extra y ahora tiene un ingreso bastante sólido de todas las actividades que he escuchado hablar de ese, que es un estilo podcast, pero es más como comedia, pero sí, creo que tiene un impacto bastante fuerte en Sudamérica. Y hay otros podcasts, incluso hay niños que generan y monetizan mucho con este tema. Entonces, sí, yo creo que es la importancia de poder tener un objetivo a largo plazo y sobre todo tener bases sobre lo que tú quieres lograr, construir, y de ahí ya puedes tú ir armando tu escenario de gustos, ¿no? Cuando uno está en una etapa profesional, empiezas a tener éxito, empiezas a tener más ingresos económicos, empiezas a generar tener mucho más trabajo, entonces te enfocas más en el trabajo y con el objetivo de tener más dinero. Y en la mentalidad de hombre, y alguna vez me ha pasado, es que entonces yo tengo más dinero, tengo más opciones para que mi familia pueda tener más oportunidades. Y ahí es como que se desvirtúa y tienes una duda entre si el bienestar es darle más dinero a la familia y tener más posibilidades con ellos, o el bienestar real es tener tiempo de calidad con la familia. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio en eso? Es fundamental lo que acabas de decir y nos pasa a todos. En realidad tenemos que entender que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, que es lo que solemos hacer. ¿Por qué? Porque sumado al objetivo que habíamos mencionado, nos falta probablemente planificación. Algo que yo recomiendo a la gente es tratar de vivir lo más austeramente posible. Cuando te acostumbras a vivir de forma austera, si comienzas a generar más ingresos, tienes mayor margen de ahorro y por ende mayor margen de inversión. Puedes diversificar tus fuentes de ingresos, ya sea que pongas en lo más sencillo un DPF bancario o que abras un negocio en base a alguna habilidad que tienes. Puedes incursionar en redes sociales, puedes aprender sobre el mercado de valores, si tienes alguna habilidad culinaria, abrir un restaurante o asociarte con alguien, entonces diversificas. Pero si a medida que vas subiendo tu ingreso, que nos pasa muchísimo, sobre todo a las clases medias en el mundo y particularmente en Bolivia, comienzas a tener más recursos y quieres comenzar a vivir como la clase alta, sin los recursos de la clase alta. Gastas más, te compras un mejor vehículo, comienzas a comprar un guardarropa que es mucho más caro y estás viviendo una vida que estás gastando todo lo que tienes. O sea que mientras más ganas, más gastas. Eso te obsesiona, te genera un problema de ansiedad y de estrés. Solo quieres trabajar más para tener más recursos. Y ahí estás dejando lo más valioso probablemente de la familia, que es el bienestar, estar con tus hijos, darles valores, compartir con ellos momentos que son irrepetibles. Cada momento es único en la vida. Y si tú no lo aprovechas en este momento porque estás pensando cómo satisfacerlo, cómo comprarle algo más, y al final te enojas porque tu hija te dice, papá, no estás un tiempo conmigo, y le dices, pero si es por vos que no tengo tiempo, y no controlas tu ansiedad, comienzas a tener ataques de ira, a veces puedes llegar a maltratar a tus hijos sin momento, y esto te das cuenta que has caído en ese punto cuando comienzas a gritar, tu temperamento comienza a cambiar, y creo que ese es un momento en el cual tienes que hacer una introspección y acudir a un profesional probablemente que te ayude. Si no puedes hacerlo solo, hace mucho tiempo era pues malo decir voy a ir a un psiquiatra, a un psicólogo, ir a terapia, pero hoy en día creo que esos problemas se han superado en la sociedad y necesitas ayuda. Todos necesitamos ayuda porque todos pasamos diferentes niveles de estrés y ansiedad en nuestras vidas. ¿Fuiste a terapia alguna vez? Sí, claro. Sí. Tenía un problema de ansiedad en realidad. Ya. Entonces, el problema de ansiedad lo traducía en miedo a los insectos voladores. Nunca me había picado una abeja, nada. Pero veía una... ¿Se te acercaba? Claro, se acercaba una mosca y salía corriendo, gritando como el más cobarde, agudizando mis gritos. Entonces, un amigo me dijo que debe ser un problema de ansiedad. Yo le dije, yo no tengo ansiedad.
porque no la asumía. Claro. Entonces, vimos varios, me hizo un enfoque de por qué sí tenía ansiedad. Leí un libro muy interesante del señor Eckhart Tolle, que había sido psicólogo, psiquiatra, se llama El poder de la hora, que claro, me hizo pensar que pensaba demasiado. Vivía siempre en tiempo futuro o en tiempo pasado. O sea, tenía estrés o ansiedad y me perdía el presente y no disfrutaba los momentos. Pero a partir del entendimiento de que este momento que estamos teniendo es único e irrepetible y que hay que tener un enfoque total, y para tener enfoque tengo que dejar de pensar, en ese momento es cuando uno puede realmente comenzar a disfrutar los momentos y comenzar a relativizar temas que parecen demasiado grandes, demasiado fuertes, como es la generación de más recursos, a qué universidad va a ir mi hijo, qué necesito para el cumpleaños, que este niño seguro quiere regalos caros y cuestiones como esas. Ya las relativizas y creo que eso te genera tranquilidad. Una persona feliz no es una persona que tiene mucho dinero, es una persona que está tranquila. La tranquilidad es fundamental y asumir tu realidad como viene. Obviamente la ambición es buena, la codicia es mala. La ambición es buena y siempre tratar de luchar por más, por diversificar tus recursos para mejorar la calidad de vida de tu familia. Pero cuando llega a ser obsesivo, creo que ahí ya tienes un problema grave. Yo leí una frase que me gustó mucho y siempre me la repito, que es feliz no el que tiene más, sino el que necesita menos. Entonces yo creo que esa es una filosofía que me ha ayudado a entender cómo yo quiero manejar mi vida. Si bien obviamente todos aspiramos y ambicionamos mucho más, pero como te decías, el tener más implica menos tiempo para la familia, tener más estrés en el trabajo. Pero al final de cuentas no eso es lo que cuenta. Lo que nosotros necesitamos y nos llevamos a la tumba o donde vayamos, que al final de nuestras vidas es los momentos, los recuerdos, el tiempo de calidad. Y eso es, a veces necesitas menos para ello, pero necesita tu presencia. Hablábamos antes de empezar el programa que yo con mi hija estoy intentando enseñar el tema de la importancia financiera. Y eso es un tabú, entre otros tabús en las familias bolivianas, hablar del dinero. O sea, y creo que en mi familia ha sido algo que nunca se ha tocado. Nunca se ha hablado de dinero en la mesa, nunca se ha tocado el tema del dinero, la importancia de ahorrar, la importancia de invertir, la importancia de tener. A veces no entendemos que nuestros papás nos dicen, no te voy a comprar esto, pero pensamos que a veces los dicen por malos, pero no estamos entendiendo el por qué no lo están rechazando. Entonces puede ser que ese mes no había lo suficiente, hubo más gastos, qué sé yo, por salud, hubo una emergencia familiar y algunos recursos se desviaron a ello y no podíamos tener el gusto del fin de semana. ¿Desde qué edad tú consideras que es importante hablar con los niños sobre la importancia del dinero y la importancia de todo lo que es las finanzas? Cuanto antes mejor, en mi experiencia. ¿Por qué? Porque comienzas a tener un sentido claro de la administración de los recursos. El solo hecho de ir con tus hijos al mercado y hacer que ellos comiencen a pagar, que ellos vean los precios, les ayuda a tener una dimensión de cuánto cuestan los productos, cuánto es la moneda, cuál es el valor monetario. Yo aconsejo, sobre todo a temprana edad, que se hagan las compras en efectivo con los niños, 6 años, 7 años, 8 años. Además que les encanta a los niños. Yo quiero pagar. Pagar. Entonces les das y les enseñas. Esto es una moneda de 10 centavos, vale tanto, esto vale 20 centavos, 50 centavos. Un boliviano te alcanza para comprar un pan que está 80 centavos, el de batalla, y te sobra 20 centavos. Tienes que pedir el cambio. Comienzas a enseñarle conceptos relacionados al dinero, a la moneda y al valor. Y de a poco ya les vas generando un esquema en el cual entiendan que ellos pueden comprarse algo, que no se los tienes que comprar tú. Creo que un problema que tenemos las sociedades latinoamericanas nuevamente es que esperamos que nuestros padres nos den todo y eso trasciende en el largo plazo y cuando tenemos más edad y queremos que el Estado nos dé todo. Creemos que alguien tiene la obligación de cubrir todas nuestras necesidades, hecho que no es correcto. Pero si yo le enseño a los hijos a tener objetivos claros, no sé, quiero comprarme un juguete porque mis amigos tienen, perfecto, ahorra. Busca la manera de exactamente, busca la manera de tenerlo. El primer consejo, ahorra. Yo te doy, no sé, 10 pesos de recreo al día. ¿Gastas los 10? ¿En qué gastas? Ayudas a tu hijo a entender la lógica del dinero y que ahorre 2 bolivianos al día. Ya en un mes va a tener 44 bolivianos. Entonces ya tienes 44 y le puedes llegar a un acuerdo. En 3 meses te vas a comprar eso. Yo te voy a aumentar el saldo que falta. Porque así aprendes a postergar. Claro. Una persona que no posterga y que cree que se lo merece todo. Inmediatamente. Claro, en el largo plazo va a tener problemas y financieros
financieros, va a tener problemas emocionales, va a tener shocks de todo tipo y lo peor es que no son fáciles de superar. Se va a endeudar, puede comenzar a entrar en temas de codicia en lugar de ambición que sana. ¿Y a qué te lleva la codicia? No me importa lo que tenga que hacer para tener Lo dinero, quiero. voy a tener dinero, aunque transgredas valores. Entonces creo que enseñar esto es fundamental sin cruzar un límite, ¿no? De generar culpabilidad en los hijos. Yo creo que es una línea delgada. Ahí nuevamente las personas especializadas pueden hablar de ello, pero que entiendan que todo tiene un costo, pero no que es algo que les genere un trauma de no, no quiero nada, papá, no, no gastes, no, Claro. sino que se entienda el equilibrio necesario para que juntos construyan eso. Y a medida que vaya teniendo más edad, ya puede generar un pequeño emprendimiento, puedes hacer sándwiches en tu casa y los llevas a vender y aprendes cómo generar ingresos extras más allá de tu formación. Yo soy un partidario de la educación formal, creo que es fundamental, pero también soy un partidario de tener habilidades adicionales. Creo que en los colegios a niveles básicos ya se debería enseñar lo fundamental de finanzas, de contabilidad, para que los niños entiendan cómo administrar el dinero y no sea un problema. A veces hay profesiones que no tienen que ver con áreas económico-financieras y están en problemas. A veces son víctimas de malos contadores, malos administradores que no les dan cuentas de lo que debe ser y acabas creyéndoles o haces malas inversiones porque te ha llegado un flujo grande de dinero e inviertes en algo que tal vez no tiene Una locura. consecuencia o no genera réditos. Sí, creo que lo que tú decías, hay algunas profesiones que no estamos enterados de la parte financiera. En el rubro de medicina creo que nada se toca de este tema. Muchos piensan que nos vamos a estudiar medicina porque odiamos los números y bueno, al final resulta que vemos más números igual, los cálculos, medicación, etcétera. Siempre terminas viendo números. Y creo que la paternidad ayuda mucho, el ser consciente de los objetivos que quieres, tanto en lo personal como con tu familia, ayuda mucho a entender y ser racional con tus ingresos y con tus gastos. Creo que a mí la parte financiera me hubiese encantado entenderla y conocerla desde muy pequeño. Vengo de familias de números, mi mamá profesora de matemáticas, mi papá un auditor, pero creo que ninguno me tocó el tema financiero. Sí, aprender a sumar, multiplicar, dividir, eso sí, pero no la importancia de los números en la vida. Y en la vida adulta, a veces la pagas o aprendes sufriendo, metiendo la pata, y eso es más doloroso, porque estás hablando de recursos que te ha justificado tiempo. El tiempo no lo recuperas, el dinero sí lo puedes recuperar, pero el tiempo que le has invertido, ese dinero que lo has perdido, ya no lo recuperas. Entonces, creo que en muchos rubros es muy importante entender la parte financiera, pero sobre todo como papás, y eso proyectando un futuro. Creo que en el último tiempo se me ha generado una obsesión, no sé si buena o mala, la vejez. Mm. Me ha generado mucha preocupación, me ha generado muchas malas noches incluso. ¿Qué va a pasar en la vejez? La jubilación, los hijos pueden estar como no pueden estar, no sabemos Así qué es. situación vayan a tener ellos. Uno no quiere ser una carga, uno no quiere ser un peso para los hijos y uno quiere llegar a determinar y decir, bueno, hasta aquí llegué, ya no quiero trabajar, quiero disfrutar mi vida, pero para llegar a ese punto uno necesita tener un colchón. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a todas las personas, qué sé yo, desde los 25 en adelante, que es donde empezamos a trabajar, a pensar en el futuro y no solo pensar en este momento y en el presente? Ahí en realidad has tocado un punto que es clave y en realidad yo comenzaría antes. Cuando somos más jóvenes nos creemos inmortales, Es creemos que verdad. no pasa nada, tenemos un largo camino por delante y no es así porque el tiempo pasa más Muy rápido de lo que rápido. uno piensa, a veces no tenemos un objetivo claro, no tenemos la planificación de la que hemos hablado, y presupuesto ni hablar, digamos, No, comenzar a notar. Entonces no comienzas a pensar en el largo plazo hasta que te acercas a él y piensas, uy, tengo hijos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una carga para ellos. Que alguna vez una persona me dijo, le preguntaba, ¿y qué vas a hacer cuando ya sea edad de jubilarse? No, pues para eso tengo 3 hijos. Y creo que es un pensamiento incorrecto desde mi no, óptica. En realidad te no apoyo. puedes expectar que tus hijos te cuiden, sino que tú tienes que generar las posibilidades para evitar ser una carga para ellos. Ellos ya van a tener su familia, van a tener que enfrentar los mismos traumas financieros, económicos y todo lo que está alrededor de ello. Si lo pueden hacer, buenísimo, pero no seas una carga. ¿Qué debieras hacer? Lo primero,
gestionar tus fuentes de ingreso. La jubilación en Bolivia es un incierto, no se sabe a cuánto pueda llegar, si te va a alcanzar o no te va a alcanzar. Si bien mientras mayor eres, menos necesidades tienes, no necesariamente es una necesidad achicar tu nivel de vida. Si desde joven has mantenido una vida frugal, que has vivido en austeridad, tienes la capacidad de ser feliz con lo que tienes, como mencionabas tú, más que con cuánto puedes tener. Entonces, creo que ahí tienes una base. Segundo, generar planes de ahorro. Eso es fundamental, pero un ahorro inteligente. Tienes dos mecanismos en Bolivia que puedes aplicarlos. Uno es a través desde el punto de vista privado, más allá de lo que puede hacer la gestora pública y el sistema integral de pensiones. Hay sociedades administradoras de fondos de inversión que son de largo plazo y hacen inversiones diversificadas. Es un buen lugar para depositar el dinero. Son entidades reguladas por ASFI. Si tienes la posibilidad, la nacionalidad para hacerlo en el extranjero, en fondos mutuos que son similares, puedes hacerlo, o en ETFs, Exchange Trading Funds, que ahora a través de la tecnología uno puede hacer inversiones en estos instrumentos, porque en el mundo financiero, en el largo plazo, todo tiene una tendencia positiva. ¿Qué tienes que entender? Que lo que inviertes, lo que ahorras, tiene que ser un exceso de liquidez. ¿Qué es un excedente de liquidez? Dinero que no necesitas de todas formas. No sé, ha salido el nuevo celular, el más reciente iPhone. ¿Lo necesitas? Es la pregunta. Y tienes el anterior, el del año pasado. ¿Necesito este? Si no eres creador de contenidos o necesitas mucha seguridad porque haces transacciones a través de tu celular, la respuesta más probable es no. Entonces, ahí un ejemplo muy claro. Un celular, un Apple, un iPhone, el primero que salió costaba el más caro $600, si no estoy equivocado, el año 2007. Hoy en día no es nada, es basura básicamente. O sea, no sirve para nada, a no ser que seas un coleccionista de iPhones. Pero si en vez de eso hubieras comprado acciones de Apple, que es la empresa que hace los iPhones, hoy en día tendrías a la cotización actual alrededor de $48,000, que sí te puede servir después de muchos años para una jubilación o como base de una jubilación. Entonces, ahorrar es bueno, pero invertir es fundamental. Mejor. Diversifica tus fuentes de ingreso. Hay pólizas de seguro de largo plazo que son planes de vida universales o tales, les llaman en la jerga aseguradora, que tú puedes contratarlos localmente. Mi consejo es háganlo dentro de su país porque hay una autoridad de regulación que en caso de que la aseguradora no cumpla te puedes quejar. Si es del extranjero no tienes a quién quejarte. En ese caso sí creo que hay que ser más estrictos. ¿Y ahí qué es lo que puedes hacer? Vas ahorrando en caso de que fallezcas. Para tus derechohabientes queda un monto, pero si no, a partir de un plazo de 15, 20, 25 años, tú puedes tener una pensión adicional a tu jubilación. Con eso incrementas tus posibilidades de recursos. Ahí el tema de inversiones en inmuebles, que son activos que puedes alquilarlos, rentarlos, venderlos. Por último, tratar de tener un negocio adicional que te permita diversificar los ingresos, va a garantizar que tengas acceso a salud cuando necesites. Cuando somos mayores somos más riesgosos, tenemos más achaques, como decimos aquí en Bolivia, y con más recursos es más fácil hacerles frente. Entonces, disciplina financiera es fundamental, entender el concepto de que ahorro no es suficiente, es bueno, pero es insuficiente porque el dinero pierde valor todos los días, no importa si son dólares, euros, peor bolivianos desde mi perspectiva, pero sí una visión de inversión, porque eso te va por lo menos paliar los problemas de inflación que hacen que tu dinero pierda poder adquisitivo y adicionalmente si puedes generar rentabilidad es mucho mejor. Eso es muy importante, ahorrar con propósito, no solo con la idea de ver bajo tu colchón tu plata o como los viejitos de antes todas las noches contaban su dinero y no tenerlo ahí dormido, porque al final de cuentas eso en 1, 2, 3 meses va perdiendo su valor. Entonces un ahorro con propósito. Pero bueno, vayamos un poquito más para atrás. Las familias, hablábamos, las personas que están empezando una familia, ambos cónyuges deberían, en lo ideal posible, trabajar, pero bueno, en la actualidad está muy difícil todo ese tema y quieren llegar a tener hijos. Entonces, ¿cómo tú les podrías recomendar en cuanto a la parte financiera? No sé si hay alguna posibilidad, pero ¿qué aspectos deberían tomar en cuenta antes de tener un hijo o planear cuántos hijos vamos a tener respecto a nuestros ingresos? Lo primero es tener un objetivo común como familia. Segundo, un sinceramiento en las finanzas. Hay muchas parejas que nunca dicen cuánto ganan y eso está mal porque al final un matrimonio es una sociedad. Es la más básica, pero es una sociedad. Entonces, cada uno debiera tener independencia de sus recursos, estoy de acuerdo, pero adicionalmente debiera haber una contribución familiar. Y el hecho de saber que uno de los miembros de la pareja gana más no debiera ser usado psicológicamente para ejercer presión. Hay hombres y mujeres que a veces ganan más
comienzan a maltratar a la pareja y eso está mal. Entender que simplemente, circunstancialmente, una de los dos gana más, sincerar la economía y ver cómo vamos a aplicar los recursos. Cada persona tiene derecho a su espacio individual y decir, mira, yo gano, no sé, X monto, pero de ese X monto voy a destinar X menos Y es lo que yo quiero para mí, para mis gastos, para mi ropa, para mi ahorro personal, para lo que sea. Y creo que eso es fundamental. Nos da mucho miedo hablar de finanzas en pareja. Hay la sensación de que no me quieren quitar. Nos meten mucho esa idea. No, no te cases con alguien que no tiene recursos, te Es los va a verdad. quitar o es solo por interés. No sé si sea así en los hechos, pero creo que cuando te enamoras, decides formar una familia con alguien, ya debieras pasar esa brecha. Segundo, tener muy claro cuál es tu situación y cuál va a ser actual y cuál va a ser tu situación en los próximos 3 y 5 años. Tu situación económica, estés en un trabajo con posibilidades de ascenso, estás en un negocio con posibilidades de crecimiento, cuánto cada uno de los cónyuges puede aportar a la relación, comenzar a generar fondos, un fondo para el embarazo, por ejemplo, decidir cuándo vamos a tener hijos. Si tienes la posibilidad de planificarlo, porque a veces no los has planificado y te llegan, ¿Qué pasa? pasa en muchos Creo que, casos. perdón que te corte haciendo Por un favor. paréntesis, creo que así revisaba hace un par de meses, el 75% de la población en Bolivia es no planificada. Así que es un número bastante alto. Es bastante alto, pero a los hechos tienes que tomar acción en realidad, Exacto. ¿no? Si tienes la posibilidad de planificar y ver todo lo que estamos mencionando, buenísimo, es lo ideal, porque así vas a tener un fondo para el embarazo, para el parto, para los primeros meses de lactancia y comienzas a separar dinero, lo inviertes para que no pierda valor y ya tienes recursos para hacer frente a esta situación. Pero si no lo tienes y de pronto te ha llegado el embarazo, tienes que comenzar a hacer ajustes al presupuesto, tener conciencia de que en 9 meses, si no hay seguro, digamos, no tienes la posibilidad de tener ningún tipo de seguro, va a tener un costo, comenzar a averiguar las clínicas, cuánto cuesta, Un sondeo cuáles es son los importante. problemas, por supuesto es un tema de mercado y comenzar a generar ingresos adicionales si es que vives demasiado al filo para estos gastos que vas a tener y si tienes posibilidad de ahorro, sumar los dos, generar ingresos adicionales, tener un margen de ahorro adecuado, ponerlo mínimamente en un banco, en un depósito a plazo fijo para que no lo toques los próximos 9 meses, que es cuando prevés que van a ser el Van a niño, ser. 8, 7, no sé cuál será la estadística, pero averiguas un poco con tu médico, los médicos son los más capos en eso, te pueden decir, por lo general, el promedio de embarazo, de dar a luz luego de Nueve la meses. concepción, 9 meses, ya listo. Entonces pones a 8 meses, por si acaso algo falle. De ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comenzar a tomar previsiones de dónde van a vivir, cuál va a ser el ambiente en el cual va a estar el niño. Los primeros meses creo que son bastante caros porque tienes que comprar fórmulas, pañales, deberías Visitas al pediatra. visitas al pediatra y es muy importante. A veces la gente no lo hace y es fundamental ir al pediatra porque así la detección temprana de De cualquier problema enfermedades y es mucho problemas. más barata que tener ya que enfrentar el problema en el largo plazo. Hay estudios que te dicen que la salud preventiva es lo mejor Lo y yo mejor. comparto esa visión en todos los aspectos de la vida. Entonces visitas al pediatra, tienes todo eso y deberías tener los recursos suficientes para hacerlo. Un fondo para visitas al pediatra, ya consigues uno, tenemos a Andrés, que yo pondré las ciegas, y de ahí buscar cuál es el costo, ver un plan, si puedes ir adelantando, ponerlo en un fondo, ponerlo en un banco. Adicionalmente, si ves ofertas de pañales, ya vas comprando, son bienes no perecederos, sí o sí va a usar pañales. Tu hijo creo que hay por etapas, inclusive el Sí. tema de los pañales, alimento, ver que si puedes comprar alguna oferta, pero ojo a las fechas de vencimiento, es fundamental. Si hay una oferta, sabes que tu hijito se va a alimentar, entonces, hijito, hijita, cómprale lo que necesita y comienzas a tomar previsiones. Un lugar de almacenamiento dentro de tu casa, el cuarto de bebé, qué necesidades tiene y a partir de ello ya comenzar a generar una disciplina diferente. Creo que el chip te cambia un poco cuando ya tienes al primer hijo y comienzas a asumir un nuevo tipo de responsabilidad y un nuevo tipo de rol que no tiene que volverte más duro, no tiene que volverte más frío ni más estresado, sino más consciente de la posibilidad que tienes de tener una familia, de educar a un ser pequeño y llevarlo a través del camino de la vida, por lo menos hasta que sea mayor de edad o hasta que deje tu casa, en valores, en momentos gratos, recuerdos en los que estás contribuyendo con un nuevo ser humano, con un nuevo ciudadano a la sociedad. Entonces creo que en vez de estresarte y decir, no, tengo un hijo, ¿ahora qué voy a hacer? Comenzar a ver soluciones.
Cuando uno se tranquiliza y se enfoca en el momento presente, no estás pensando qué va a pasar de aquí a 6 años cuando entra a colegio o a 4 años, no sé qué año entran a colegio, pero te enfocas en el momento presente, puedes hacerlo mucho más eficiente. Eso es lo más importante, ¿no? En vez de preocuparnos, es mejor ocuparnos. Definitivamente. Y así poder actuar en el momento, cabeza fría y en funcionar las cosas y las recomendaciones que has dado, ir planificando si la economía y nuestra modalidad de vida da para 1, 2, 3 o los hijos que fueran. Si tú pudieras dar un consejo a una familia que esté empezando, un consejo para que empiecen a crear un hábito y mejorar su parte financiera de aquí a 10, 20 años, ¿cuál sería un hábito que deberían todos empezar a implementar? El presupuesto. Definitivamente el orden presupuestario, todos los días, todas las semanas, todos los meses, anotar sus ingresos, anotar los gastos que pueden prever, fundamentalmente los básicos, alimentación, transporte, vivienda, educación. Para mí la educación es un gasto básico y todos los servicios ligados a ellos, luz, agua, internet si se necesita, que hoy en día yo creo que es muy necesario. Y a partir de ello ver cuánto dinero les puede quedar para otros temas. Comenzar a cambiar un poco el chip. Por lo general ahorramos lo que nos sobra. Nos llega el ingreso y de ahí saquemos el ahorro. En una cuenta que nos genere algún tipo de interés, algún tipo de rendimiento, no una cuenta que nos rinda cero, sino busquen algo que realmente tenga un rendimiento. Pueden ponerlo en una SAFI, pueden ponerlo en un DPF, en las posibilidades que exista al alcance de la mano. Una caja de ahorros que tenga pocas posibilidades de retiro, no tener la tarjeta de débito y crédito. Como si no existiera ese dinero. Así es, en la medida de lo posible cambiarlo a una moneda más sólida que es sujeta a la inflación, pero de su país, no local, como es el dólar estadounidense, ver la mejor posibilidad de que este dólar les dé un rendimiento. Hay, por ejemplo, el mundo cripto, los USDTs, las USDT son una buena alternativa, o cualquier stablecoin. No se metan a hacer negocios que no saben. Es una buena opción de inversión, pero hay que aprender mucho para entender cómo funciona el mercado. Con todo gusto, para lo que necesite. Pero es importante generar algo que nos dé rentabilidad. Y una vez que se tenga un monto interesante, tratar de diversificar las fuentes de ingreso. Con esos dos, yo creo que se va generando un hábito que si lo hacemos todos los días, comenzamos a controlar los gastos hormiga que mencionabas al inicio. No tengo hambre, me voy a comprar esto, no voy a salir un rato al cine, pidamos algo. Ahí comienzas a tener problemas porque no tienes control de tus finanzas. Y eso es lo peor que puede pasar. Es verdad, yo creo que empezar a tener el control de todo en la vida y entre eso las finanzas nos va a quitar menos dolores de cabeza, menos estrés, menos ansiedad y menos enfermedades a largo plazo. Y yo investigando un poco sobre cómo poder manejar las finanzas, me encontraba con una fórmula que era 50, 30, 20, 50% a las necesidades de la familia y necesidades propias, 30 a inversiones o ahorro y 20% a gustos. No sé cuál tú planteas en cuanto a porcentajes. Más que porcentajes, que he visto que hay muchas fórmulas, yo lo plantearía en función a posibilidades. ¿Cuánto dinero realmente necesitas para cubrir tus necesidades básicas? Porque la intención no puede ir por encima de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ahorrar 1,000 bolivianos todos los días, todos los meses, perdón, pero gano 3,000 al mes. Entonces no lo vas a lograr. Y tengo 2 hijos, tengo que pagar pensiones. No, es imposible. Entonces tiene que acomodarse a tu realidad. El ahorro sí es un hábito que se debe desarrollar, pero traducirlo en inversión lo más rápidamente posible. El ahorro por sí solo, todos los días el dinero de cualquier país pierde valor. Entonces no vale la pena solo tenerlo ahí guardado, como mencionabas, y que a veces encontrabas millones de bolivianos, pero que ya no tienen valor hoy en día. Ya no es pesos bolivianos, era antes la denominación, si mal no recuerdo. Entonces, invertirlo lo más rápidamente posible, pero sí destinar un monto realista al ahorro. ¿Qué fondos deberías tener? Un fondo de educación, un fondo de emergencia por si tienes otro paro, para hacer frente a las necesidades que tengan, sobre todo si eres cuentapropista, que la mayoría de los bolivianos vivimos en el día a día. Luego deberías tener un fondo de salud, en caso de que haya una enfermedad que no sea prevista, y con eso ya tienes una base de ahorro. Y dentro del mismo ahorro, un fondo de entretenimiento para viajes, para un encuentro familiar. Puedes irte al interior, dentro del país hay hermosos destinos turísticos y si tienes posibilidades para ir más lejos, hazlo. Pero lo fundamental es eso, ¿no? Tener claridad de cuáles son las posibilidades reales que tienes. Si puedes hacerlo 50, 30, 20, hazlo.
pero si realmente no te da para más que 5%, comienza. Es algo. Porque a veces dices, no, cuando tenga 20% voy a comenzar a ahorrar, invertir. No es correcto. El mejor momento para comenzar cualquier actividad es hoy, es este momento. Y si tú en este momento agarras de tu billetera, de tu cuenta y haces un traspaso para comenzar a ahorrar 5 bolivianos al día, 10 bolivianos al día, ya tienes un fondo de ahorro. 10 bolivianos al día en un mes son 30 bolivianos y en general, perdón, son 300 bolivianos y en general no nos va a hacer daño no tener 10 bolivianos. Probablemente compre una salteña menos, compre media hamburguesa o cada 2 días una hamburguesa. No sé, no es algo que te vaya a dañar, no te impacta tanto como decir cada mes voy a ahorrar 300 bolivianos. Los ves y dices, no, pero esos 300 pueden ser un par de zapatos, no sé, Claro. otra cosa que puedes necesitar o comida para los niños. Hazlo de a poco, hazlo consciente, hazlo realista. Ya para ir cerrando, sí es muy importante. A veces los que se cuidan con el peso, por ejemplo, son bastante obsesionados con las calorías, cuántas calorías consumen, o los que hacen ejercicio, cuántos pasos han hecho en el día. Ahora todos estamos obsesionados con hacer los 10.000 pasos al día. Entonces estos números que también se traduzcan en la parte financiera, ¿no? Que esos 300, 400, 10, 50, 100 bolivianos que uno tenga la capacidad y la posibilidad de ahorrar, que aunque le duela, aunque sea un sacrificio y quiera destinarlos a otra cosa, tenga la fortaleza mental para poder ahorrarlos. Para ir cerrando, dos preguntas bastante personales. ¿Cómo cuidas tú la parte de la salud mental desde a ti, como Jaime, o sea, cómo tú cuidas tu salud mental y cómo cuidas tú la parte del bienestar financiero? Bueno, en cuanto a la salud mental, le dedico a mi trabajo, a mis necesidades, el tiempo que corresponde. Una vez que acaba la jornada laboral, acaba el producto que tengo que entregar, productos financieros, de asesoría, hasta ahí llegué y luego me disipo. Me disipo de diferentes formas. A mí me gusta hacer ejercicio, hago ejercicio, leo, me gusta ver tele, soy fanático de la televisión, veo algunas series que me gustan y me disperso totalmente del mundo. Comparto con mis seres queridos momentos gratos. A veces no nos entienden, sobre todo las mujeres, ¿no? Contame cómo te ha ido hoy día. Bien. Pero ¿por qué me dices bien? Yo te cuento todo. Es la forma en que los hombres en general tenemos de apartarnos de ello. No es que nos va bien en todo, pero no vas a comenzar a contar tus problemas. Los hombres no somos tan de contarlo todo, somos de guardar más los temas por un tema de formación, las ideas, los problemas que hayamos tenido, para no llevarlos a la casa. En general puede ser bueno, puede ser malo, pero ahí vas a tener un momento para contar todo, que no haya presión de que ese momento sepan por qué estás de mal humor. No lleves el mal humor a la casa, déjalo en el trabajo. Si ha sido por manejar estresado, trata de cambiar eso, ¿no? Trata de ser más paciente. Y creo que 3 formas son fundamentales. Primero, la paciencia, la educación y la cortesía. Porque das una sonrisa, casi siempre la gente te devuelve una sonrisa y una sonrisa siempre es grata, te levanta el humor, te levanta el ánimo. Y tercero, dejar cada preocupación en el lugar que corresponde. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Y la preocupación es eso, preocuparse. Ocúpate cuando llegue el momento y en el resto del tiempo disfruta los momentos. No estés aquí jugando con tus hijos, juego de mesa en un tablero, pero pensando en qué vas a hacer mañana o lo que no has hecho hoy. No agregas valor a tu vida. En lo financiero es básicamente generar el mayor margen de ahorro que se pueda. Trato de ser muy disciplinado con mis gastos. Trato de, en la medida de las posibilidades, ir en transporte público porque me resulta más eficiente. Yo vivo en un lugar que es bastante accesible al transporte público. Como lo necesario, planifico mis gastos mensuales, compro comida para el mes y todo el excedente lo invierto. Yo trabajo en mercados financieros, trabajo en el stock market, en el mercado de valores, trabajo en el mercado cripto. Hago eso y comienzo a diversificar mis fuentes de ingreso. Entonces, esa es la forma en la que yo tengo para tener ingresos en el largo plazo y estar tranquilo. Mientras más tranquilo estoy en lo financiero, mejor vivo el resto de mi vida. Es importante tomar esos consejos de alguien que sabe y con experiencia los puede dar. Una última pregunta. ¿Cómo tú podrías calificar la verdadera riqueza? ¿En bienes materiales o en salud, tiempo y bienestar? Salud, tiempo y bienestar definitivamente. Y voy a retrotraerme a lo que decías al inicio. Ser feliz con lo que tienes. No vivir obsesionado por lo que tiene el de al lado, por el tema de la presión social, sino estar tranquilo con lo que tú tienes, no conforme, que no es lo mismo, el conformismo es diferente a la tranquilidad,
y tratar siempre de dar el máximo en todo lo que tú hagas, dedicándole el tiempo que corresponde, que no se convierta en una obsesión, ni el dinero, ni los presupuestos, ni las finanzas, sino que tu obsesión sea la tranquilidad de tu familia, la tranquilidad de tus hijos y llevar una vida en la cual estás dejando algo a favor de la gente. Creo que eso es lo que más tranquilidad me deja a mí. Bastante importante lo que dices, no conformarnos y luchar por la vida que queremos y no por la que nos vaya a tocar. Así Jaime, es. muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que has dado puntos y has tocado aspectos muy importantes sobre la salud financiera, que es lo que quería en este tema y en este capítulo de hoy. Te agradezco mucho por tu tiempo, así que si gustas te puedes dar unas palabras para despedirte. El agradecido soy yo, Andrés, un gusto para lo que necesites. Y a toda la gente, básicamente, tengan disciplina financiera, tengan conciencia de que no vamos a ser jóvenes para siempre, traten de superarse en lo personal fundamentalmente y luego en lo financiero. Vivan austeramente, lleven una vida tranquila, en paz, con la familia, con salud mental y, desde mi punto de vista, con Dios siempre primero. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias a los papás y mamás que nos escuchan y se toman un tiempo para aprender y buscar mejores herramientas para potenciar su crianza. Recuerden, no están solos. Los invito también a suscribirse a mi canal, donde podrán encontrar todos los episodios.